Hola, te doy la bienvenida a este canal. Por favor, suscríbete y toca la campanita para que mis videos te lleguen lo más pronto posible, inmediatamente sean publicados. Muy bien, en este video vamos a trabajar básicamente sobre el tema de la política. ¿Qué es la política y cómo ella va a contribuir a tu desarrollo, al desarrollo de tu familia, al desarrollo de un país? Y por qué hay diferencias entre ellos. Vamos a imaginarnos la red eléctrica de un país. Las personas serían cada uno de los filamentos de los diferentes cables que se distribuyen a lo largo y ancho de un país. Cada uno de esos filamentos, de los filamentos de ese cable, representa la vida de una persona. Y notarán que cada filamento es sinuoso, es decir, tiene una serie de curvas a lo largo de su extensión. Eso significa que cada persona, cada ser humano, a lo largo de su vida, dadas las experiencias, las vivencias, lo que ha compartido, su contexto, su cultura, el intercambio que haya hecho con otras personas, los territorios que haya conocido, van cambiando su manera de pensar, por lo tanto, pueden influir en el cambio de su manera de pensar y por lo tanto podrá cambiar de una ideología a otra, sin perder su identidad. Si seguimos en ese mismo ejemplo, cada uno de esos cables está conformado por muchos filamentos. Eso significa que son un conjunto de vidas, de vivencias, que tienen algo en común y que buscan un objetivo fundamental para todos ellos, que los mantiene cohesionados y los hace sólidos y fuertes. Pero tengamos también en cuenta que no hay un solo cable, ni cada uno de los cables son iguales a los demás. Los cables están distribuidos según el objetivo que van a cumplir. Así son las vidas de las personas. Las personas tienen unos objetivos diferentes en su vida y se dedicarán a labores y a actividades distintas dependiendo del territorio donde se encuentran. En ese orden de ideas, como la red nacional de un país, esos cables van a estar distribuidos según los intereses de cada una de las regiones y cuando lo bajamos de manera mucho más particular, es decir, a las familias, en cada familia, cada uno de esos cables se distribuirá de manera diferente con intensidades distintas. Pero tengamos en cuenta también que para poder cambiar la intensidad de un cable de alta tensión a uno de baja tensión, es indispensable que haya unos transformadores. Unos transformadores que van a cambiar la intensidad de la energía, van a cambiar la potencia de esa energía. Por lo tanto, no se va a dar de la noche a la mañana que la energía que se genera en una fuente, que podríamos llamar el poder político de un país, le va a llegar a todos de la misma manera, ni tampoco con la misma potencia, y mucho menos con la misma intensidad. Sin embargo, podríamos coger todo ese conjunto de intereses, de maneras de pensar y de vivencia y clasificarla en 5 grandes grupos que los veremos a continuación. Les decía que hay 4 grandes grupos, que son la extrema derecha, la extrema izquierda, centro derecha y centro izquierda. ¿Qué es la extrema derecha? Vamos a ver los fundamentos de la extrema derecha para que te queden claros. La extrema derecha se fundamenta en 3 principios básicos, que son tradición, familia y propiedad, que son muy llamativos, pero que tienen en el fondo algo que vale la pena que lo pienses muy bien. Cuando habla de tradición, se refiere a las familias tradicionales,
Eso quiere decir que solo las familias tradicionales tienen prácticamente y de facto el derecho de gobernar. Ustedes notarán que en los países donde impera la extrema derecha, quienes gobiernan siempre serán las familias tradicionales, y si por alguna razón llega alguien de una familia diferente, lo hará siempre en nombre de las familias tradicionales. Un ejemplo de esto lo tenemos en Colombia, donde siempre han gobernado los mismos, y han habido excepciones como el caso de César Gaviria Trujillo, que es de provincia, pero llegó a gobernar y siempre lo ha hecho a nombre de las familias tradicionales. Dentro de la tradición está conservar la cultura, la educación, la religión y las tradiciones de clase. Eso significa que para ellos es muy importante conservar el statu quo, mantenerse tal como siempre han sido, y evitarán por todos los medios posibles que hayan cambios o transformaciones en cualquiera de estos aspectos. Cuando hablan de familia, recuerden que mafia significa familia. Entonces ellos crean unas verdaderas mafias, es decir, unas familias interfamiliares donde buscan proteger las familias que pertenecen a la tradición, es decir, a las familias tradicionales. A ultranza, eso quiere decir, por encima de todo, las familias tradicionales estarán siempre en la élite, en la cabeza de cualquier país. Dentro de ese concepto de familia, ellos buscan siempre conservar el poder entre las familias tradicionales y siempre buscarán la seguridad para ellos. Para ellos, enfatizo esa frase, no para los demás. Vuelvo al ejemplo de Colombia, la seguridad siempre está dada para las grandes élites, para quienes tienen el dinero, quienes tienen el poder, pero el resto de la población, llámense campesinos, llámense líderes sociales, llámense estudiantes, siempre estarán en un estado de incertidumbre porque la seguridad está para otros, no para ellos. Propiedad. En el caso de la propiedad, ellos consideran que la propiedad debe estar garantizada para las familias tradicionales. Es por ello que ellos desarrollan programas y procesos donde la propiedad que les pertenece se va a fortalecer, se va a extender a cualquier precio. Por esa razón, dentro de la propiedad y dentro de la tradición podríamos agregar un concepto que es la impunidad, como lo veremos más adelante en este mismo video. Los demás, es decir, quienes no pertenecen a las familias tradicionales, serán servidores y labradores que estarán al servicio de las familias tradicionales, y eso lo podemos ver en cualquiera de los países de América Latina. Llámese Argentina, llámese Chile, llámese Ecuador, Bolivia o los países centroamericanos, incluidas las islas del Caribe. Finalmente, dentro de este concepto, ellos consideran que todo en un país debe ser privatizado, desde la salud hasta un río, una calle, porque para ellos, y ese es el concepto que ellos manejan, los remito aquí que vean un video que se llama La Corporación, y allí verán toda la filosofía de la extrema derecha. Más o menos hacia la mitad de ese video encontrarán cómo ellos plantean este concepto. Para ellos, un lago debe ser propiedad de alguien, un río debe ser propiedad de alguien, y el argumento que esgrimen es que cuando un río
un lago o una montaña o el nacimiento de un río le pertenece a alguien, ese alguien protegerá ese río, esa cuenca hidrográfica, ese lago, porque le dolerá, porque le pertenece a él, luego se volverá en un protector de ese recurso. Ese es el argumento que ellos exhiben. Y les repito, vayan a ese video, La Corporación, y hacia la mitad del video van a encontrar estos conceptos, cómo se definen, cómo los manejan y cómo los promueven. También tienen 3 principios esenciales, hay otros, pero estos son los esenciales. El concepto de libertad, orden y patria. El concepto de libertad significa que ellos pueden hacer lo que quieran de manera impune. Y esa libertad solo debe ser garantizada para quienes tienen dinero y poder. Esa libertad, por lo tanto, es solamente para quienes pertenecen a esa élite. Por eso, en países como Colombia o cualquier país de América Latina, los niveles de impunidad de quienes pertenecen a la élite es altísimo. En Colombia, por ejemplo, llega a niveles del 96% de los procesos. No avanzan, solamente entre el 3 y el 4% de los procesos que se dan por corrupción, por daños ecológicos, por genocidios, llegan a ser fallados, es decir, llegan con sentencia. Por eso la libertad es solamente para ese grupo de personas. Esto ha pasado en Argentina, en Chile, en Brasil, en casi todos los países de América Latina. Y allí hay una prueba fehaciente de el por qué la ultraderecha o la extrema derecha buscan siempre que su filosofía se fortalezca, lamentablemente con el apoyo de muchos que sin pertenecer a esa élite los apoyan. El segundo concepto es el orden. El orden es mantener la estructura jerárquica de la sociedad donde cada uno debe mantener el nivel social al cual pertenece. Es una especie de sociedad de castas, donde moverse de un nivel social a otro es una tarea dificilísima, donde la educación es privatizada y no permite el acceso de las clases menos favorecidas, porque eso generaría una movilidad social que pondría en riesgo el statu quo de la élite de ese país. Por esa razón, quienes no obedecen, es decir, porque esta es una de las características que ellos imponen a la sociedad, es que quienes no tienen el poder deben aprender a obedecer. Por eso es muy típico escucharlos, que quien sabe obedecer sabe mandar, argumento que es absolutamente falso. Ellos lo que buscan es la clase social que no pertenece a la élite deben saber obedecer. Si no lo hacen, morirán si intentan cambiar. Eso significa, y lo muestran los hechos, lo muestran las evidencias de cualquier país de América Latina, donde las personas que intentan cambiar de su nivel social a uno superior generalmente mueren. Si no mueren intentándolo de manera individual, morirán con mayor razón y más rapidez si lideran movimientos que generen una transformación social y una movilidad de una clase social a otra. Patria es otro concepto bien interesante dentro de lo que es la extrema derecha. Ellos consideran que los bienes y los recursos de un país o de una nación le pertenece a esas familias de élite, a esas familias tradicionales. Y estas familias tienen una gran ventaja, y es que ellos se alían con las familias tradicionales de otros países, y eso les da mayor poder, mayor fortaleza. Por eso las transnacionales lo que buscan en los diferentes países es identificar las familias tradicionales
para aliarse con ellas, conservarlas en el poder y a través de ellos mantener la riqueza, fortalecer sus finanzas y obtener los máximos beneficios, sometiendo a las clases más pobres de esos países, de los países explotados. Por lo tanto, solo deben defenderse los bienes y los derechos de las familias tradicionales. Los bienes y los derechos de las familias que no pertenecen a la élite, que no son los dirigentes tradicionales, siempre estarán expuestos a la vulneración de sus derechos. Eso es muy importante que lo tengamos presente, que lo vamos asimilando, porque es la manera en que ellos desarrollan su filosofía y su manera de pensar. Ahora veamos que los fundamentos de la extrema izquierda son exactamente los mismos, con muy pequeñas variaciones. Ellos también usan tradición, familia y propiedad. Aunque los comunistas dicen que la propiedad es colectiva, ellos le llaman colectiva porque está distribuida o le pertenece a la élite, a las familias tradicionales. Por eso, dentro de la tradición, las familias tradicionales que conservan la educación, la religión y sus tradiciones, ellos conservan el poder, mantienen el poder y lo heredan. Esa es una característica que lo diferencia de la extrema derecha. La extrema derecha rota el poder, pero dentro de la misma élite. En el modelo de extrema izquierda, el poder lo conserva una misma persona que es delegada o subordinada a esa élite del poder. La familia, ellos están dispuestos a proteger a sus familias igual que en la extrema derecha y lo harán a ultranza. Si su hijo, hermano o pariente es culpable o responsable de un delito, harán lo que sea por defenderlo, porque para ellos esa persona no tiene por qué pagar cárcel. Eso lo vemos en Colombia, por ejemplo, con el hermano de Álvaro Uribe Vélez, que hizo asesinar a muchas personas y creó grupos paramilitares. El expresidente Uribe lo ha defendido contra capa y espada. Eso también ha pasado en Argentina con las juntas militares, pasó en Chile con Pinochet, ha pasado en los diferentes países de América Latina. Entonces, nos vamos dando cuenta que no hay muchas diferencias entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Y esto lo podemos ver en China, lo podemos ver en Corea del Norte, donde en el caso de la tradición, ustedes han notado que el poder lo hereda el hijo, por ejemplo. En el caso de Corea del Norte. En el caso de Rusia, el poder lo hereda aquella persona que es señalada por el gobernante anterior. Él decide quién va a ser el que le sucede, y quien lo sucede va a mantenerse en el poder. Eso lo vimos también ahora aquí cerca en Venezuela. Venezuela eligió a alguien, a Chávez, y lo conservó en el poder, y fue él quien determinó quién sería su sucesor. Y ese sucesor prácticamente ha gobernado de manera ininterrumpida durante todo el tiempo, dándole mucha importancia a este concepto. Allí hubo un movimiento de extrema derecha a extrema izquierda, conservando el mismo patrón, donde solo las élites son las que gobiernan. Propiedad. La propiedad en los movimientos de extrema izquierda también son para las familias tradicionales, para la élite. Y aquí hay una pequeña diferencia. El argumento es que la propiedad es del Estado, es colectiva. Claro, colectiva porque pertenece a esas familias tradicionales, igualito que en los modelos de extrema derecha. Por eso hay un refrán que se lo escuché a un chico en la universidad, que decía que nada se parece más a la derecha que a la izquierda, y mostraba las manos, ¿sí? Entonces, obviamente por eso los dos extremos son
muy iguales. Yo diría que la diferencia entre el uno y el otro es que la extrema derecha en muchos aspectos es mucho más dinámica que la extrema izquierda, pero los dos utilizan el mismo modelo con la diferencia, repito, de que la extrema derecha es mucho más eficaz y efectiva en el manejo de su modelo que en la extrema izquierda. Allí también manejan estos tres principios. La libertad solo es para quienes tienen el dinero y el poder. Eso lo vemos en China, lo vemos en Corea del Norte, lo vemos en Rusia, lo vemos en Venezuela, lo hemos visto en diferentes países donde la clase dirigente de izquierda, la vemos en Nicaragua, por ejemplo, ¿sí? Esto es para que vamos reflexionando que muchas veces se enfrenta el pueblo raso contra otro que es su igual a pelear por algo que está lejos de ellos. Y eso es justamente lo que vamos a ver en la estrategia que utiliza la extrema derecha y la extrema izquierda. Para ellos, en la extrema izquierda, el orden es fundamental porque trata de conservar a cada persona en el nivel social donde nació. Y también, si no aprenden a obedecer, están condenados a morir si intenta cambiar de un estatus social a otro. La patria, los bienes y recursos de las familias tradicionales pertenecen a ellos solamente, los recursos, y solo deben ser defendidos los bienes que pertenecen a las familias tradicionales. Vamos dándonos cuenta que no fue necesario hacer muchos cambios entre un modelo y el otro. Son pequeñas cosas. Entre ellas, por ejemplo, el caso de la publicidad. Cada día se parece más las formas de propaganda y publicidad que hace la extrema derecha a las formas de publicidad que hace la extrema izquierda. La extrema derecha trata de controlar los medios de comunicación a través del capital, apropiándose de los medios de comunicación. En el caso de la extrema izquierda, de facto, ellos toman el control de los medios de comunicación. Eso significa que en ambos modelos la libertad de expresión es coartada y cooptada. ¿Por qué la extrema derecha y la extrema izquierda son comunistas? Yo a este modelo les llamo, como ustedes ya lo habrán notado, que son comunistas, pero un modelo de comunismo de clase. Son comunistas de clase. ¿Qué quiere decir comunismo de clase? Por ejemplo, en la extrema derecha comparten la concentración del poder y la riqueza en la misma élite. Es decir, aquí está el comunismo. Comparten entre ellos la riqueza y el poder. En la extrema izquierda, lo mismo, comparten la concentración del poder y la riqueza. La diferencia en estos dos aspectos, en que la extrema derecha se rotan el poder entre la misma élite, es decir, unas veces gobierna una familia, otras veces gobierna otra, y cada familia saca su representante y lo lanza para que el pueblo en su ingenuidad vote por ellos y los pongan a elegir. Pero al final quien va a gobernar es alguien que pertenece a la misma élite. En la extrema izquierda comparten la concentración de la riqueza en la misma élite y siempre será la misma persona, las mismas familias, quienes estarán disfrutando de ese poder y de esa riqueza. Otra característica es que comparten la riqueza entre miembros de la misma élite. Esto es igual para ambos. En la extrema derecha también la riqueza se busca a cualquier precio. Eso mismo hacen en la extrema izquierda. Buscan el poder a través del comercio, a través de la empresa o a través de la fuerza. Por ejemplo, en Colombia, para no tocar otros países, en Colombia
La élite necesitaba tierra, quería tierras y las querían baratas, entonces simplemente armaron ejércitos, desplazaron a las personas y se apropiaron de la tierra que pertenecería a unos campesinos indefensos, y cuando no les entregaban o no les vendían las tierras, simplemente los asesinaban. Eso ha ocurrido en la extrema derecha, como el gobierno de Álvaro Uribe en Colombia, y en la extrema izquierda, como se puede ver, por ejemplo, en Nicaragua, en Venezuela y en otros países. Otra característica común: el dinero y la riqueza son más importantes que cualquier otra cosa. Eso significa que para ellos la riqueza y el dinero están por encima de la vida, sufrimiento ajeno, la deforestación, la miseria ajena, etc. Y aquí hago la diferencia entre el dinero y la riqueza, porque el dinero es la moneda y la riqueza son los bienes, los servicios, el valor agregado que se le da, o el plus, o lo que se llama la plusvalía que se genera por la explotación de los bienes y servicios de un país. Eso es mucho más importante que la vida y el sufrimiento de las personas. Si las personas tienen que morir trabajando en una mina, trabajando en condiciones paupérrimas, con bajos salarios, en condiciones precarias, eso es para ellos indiferente, porque lo que importa es el dinero y la riqueza. Y con tal de bajar costos a cualquier precio, ellos no les importa. Quienes hemos estudiado administración y quienes hemos estudiado ingeniería industrial, donde lo que se busca es la optimización de los procesos para mejorar la productividad, tenemos claro este concepto, porque la función esencial de una empresa es generar dinero. Dinero, repito, dinero. Lo demás es simplemente adornos, medios, estrategias o tácticas que se utilizan para obtener, repito, dinero. Y para obtener dinero, riqueza, es decir, esa plusvalía, es necesario bajar costos. Y una de las formas de bajar costos es precarizando el pago del trabajador. Por eso allí la vida, el sufrimiento ajeno y la deforestación, etcétera, no tienen mayor importancia, a menos que hayan algunas medidas del Estado que mitigue estos problemas que se generan. Compartir la riqueza entre los pobres. Esta es otra característica tanto para la extrema derecha como para la extrema izquierda. Ellos comparten la riqueza entre los ricos y la pobreza entre los pobres. Por eso, comunismo de clase, aquí lo vemos claramente. Comparten la riqueza, es decir, son comunistas de élite y comunistas de pobres. Comparten la riqueza entre los ricos y la pobreza entre los pobres. En ese orden de ideas, la clase media en ambos modelos es pequeña, frágil, dividida. ¿Ven? Aquí encontramos las grandes similitudes tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. Aquí tenemos que en el caso de España a Vox, en el caso de Colombia el uribismo o el centro democrático, y en la extrema izquierda, en el caso de Colombia, tenemos el MOIR. Y para enfatizar el ejemplo, el MOIR dirigido por Jorge Robledo en Colombia, que es de extrema izquierda, está unido con la extrema derecha, que es el uribismo. Y otro ejemplo, en Colombia también, los líderes militares del M-19, que eran guerrilleros, los que hicieron el ataque al Palacio de Justicia en Colombia, que también se tomaron la embajada dominicana, que es Rosenberg Pavón, están en el centro democrático. Entonces allí está unida la extrema derecha y la extrema izquierda. ¿Ven? Esos son ejemplos patéticos de cómo la extrema izquierda y la extrema derecha están unidos.
¿Cuáles son las estrategias que ellos utilizan para consolidarse? Aquí las vemos. Primero que todo, declarar un enemigo interno. Esto ha sido un denominador común para todas las dictaduras, tanto de derecha como de extrema derecha como de extrema izquierda. Esto fue inventado por Estados Unidos para lograr que los países que estaban utilizando el modelo de extrema izquierda contener esa expansión en América Latina. Por lo tanto, promovieron los golpes de Estado. En Argentina fue uno de los peores hechos, con todos los mandos militares, que le costó tantos muertos a la Argentina. Lo mismo pasó en Chile, declarando enemigo interno todo lo que no fuera de extrema derecha. ¿Qué lograban con eso? Pues que los más pobres sacrificaran a sus hijos en favor de los más poderosos. Lograron a través de esto enfrentar a los pobres contra los pobres para que se mataran entre sí. Y con ello lograron acrecentar la sumisión de gran parte de la población a su doctrina. También utilizaron como estrategia proscribir y eliminar al que piensa distinto, es decir, que la población civil fue sacrificada por demandar derechos. Por eso en la extrema derecha se ridiculiza a la población civil cuando reclama sus derechos y lo primero que hacen es decirle que son mantenidos, que son rojos, que son zurdos, que son de izquierda, por lo tanto tienen derecho, deben morirse y como dicen algunos, deben desaparecer. Simplemente porque reclaman sus derechos. Es decir, ¿cuáles derechos? Los derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la motricidad, a moverse de un lugar a otro, el derecho a pensar distinto, el derecho a comer, el derecho a educarse. Si reclaman eso, dicen, no, es que ese es zurdo, entonces es un mantenido, entonces hay que matarlo, hay que desaparecerlo. La ignorancia hasta donde llega. ¿Por qué? Porque no son conscientes de este proceso. Por esa razón, la aparición de asesinatos, desplazados y desaparecidos es el común denominador en todos los movimientos, en todos los países, que utilizan el modelo de la extrema derecha o de la extrema izquierda. En ambos son exactamente la misma cosa. Allí el resultado es igualito. Y en ambos modelos, tanto de extrema izquierda como en extrema derecha, hay un alto crecimiento de la impunidad. Esto es uno de los casos más aberrantes que hay en los países que tienen el modelo de extrema derecha como de extrema izquierda. Colombia es un ejemplo patético, Argentina, Chile son de los más connotados, el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela. El caso de Corea del Norte, el caso de Rusia. La tercera estrategia es desprestigiar al adversario echándole la culpa de todo lo malo. Entonces los pobres defendiendo intereses de los ricos. Entonces, ¿cómo lo logran ellos? Diciendo que quienes defienden sus derechos son rojos y que son enemigos y que no deben existir y lo ponen a que se maten con el otro porque piensa diferente. Vamos a tener pobres sumisos, resignados para que los ricos vivan tranquilos y este es un arma muy poderosa para la extrema derecha y es de difundir el odio de clase. Por ejemplo, en Colombia se utiliza el mamertos, en Argentina los zurdos, todo el que piensa diferente hay que odiarlo y hay que desaparecerlo. ¿Ven? Comunistas de clase, o sea, que la extrema derecha y la extrema izquierda son lo que podemos llamar de ahora en adelante modelos comunistas de clase. Otra de las formas, ¿y por qué son comunistas? ¿Por qué son comunistas? Porque ellos utilizan la combinación de las diferentes formas de lucha y la declaración del enemigo interno. La consecuencia de eso, como primer recurso,
genera intimidación, represión y violencia. Estos son, digamos, los resultados de esta combinación de las diferentes formas de lucha y la declaración del enemigo interno. El segundo recurso que utilizan para dominar al pueblo es el adoctrinamiento, para que la población llegue al fanatismo y a la discriminación. Esto, cuando hablamos de fanatismo, en Colombia se utilizó un concepto que era que la gente salga a votar emberracada. Y cuando dicen eso es que la gente sea visceral, emocional, que no piense, simplemente la envenenan y la tiran a la guerra para que ellos se maten entre sí. Eso es lo que utilizan ellos como recursos para lograr el control de la población, tanto extrema derecha como extrema izquierda, o comunismo de derecha y comunismo de izquierda. Como tercero tenemos que otra de las herramientas que ellos utilizan es la publicidad intensiva y masiva, con mensajes sugestivos, y ya uniendo todo esto en una forma dosificada, logran el control de la población y logran conservar su statu quo. Vamos a ver las diferencias entre extrema derecha y la extrema izquierda. Entonces, la primera diferencia es que ellos rotan el poder entre los miembros de la misma élite. Ellos compiten por la acumulación de riqueza y poder entre los miembros de la élite dominante. Y finalmente posan de capitalistas. Miremos, aquí dicen que rotan el poder entre los miembros de la misma clase y la extrema izquierda conservan el poder en un solo sujeto obediente a esa élite. Aquí compiten por la acumulación de la riqueza. Aquí la acumulación de la riqueza y el poder es para los mismos miembros de la élite dominante. Siempre será la misma. Aquí los miembros de la élite compiten entre ellos por acumular riqueza. Hay una competencia aquí, por eso este es mucho más dinámico que este. Aquí generan riqueza y la reparten siempre para los mismos miembros de la misma élite. Aquí posan de capitalistas y aquí posan de comunistas, aquí posan de individualistas y aquí de colectivistas. Pero en últimas son lo mismo. Resultados: alta desigualdad, altos niveles de represión y violencia y unas paradojas. En la alta desigualdad, los pobres se sacrifican por los más poderosos, la riqueza es solo para los ricos, los altos niveles de represión y violencia, la población civil es sacrificada, los pobres contra los pobres, los ricos nunca mandan a sus hijos a la guerra. Y en las paradojas encontramos que terminan los pobres defendiendo los intereses de los ricos y los pobres serán sumisos, resignados para que los ricos vivan tranquilos. Son las cosas que hay en esos dos modelos, porque son los dos modelos, el de extrema izquierda y de extrema derecha. Ahora veamos otros dos modelos, que es el de centro derecha y de centro izquierda. Como lo veíamos inicialmente, estos son más o menos parecidos, pero tienen algunas diferencias significativas. El centro derecha privilegia el capital, la propiedad privada y la acumulación de riqueza por sobre la inversión social. Es decir, estos aspectos de aquí son más importantes que la inversión social. En el centro izquierda se privilegia la inversión social y concibe que el capital debe cumplir también una función social. Cuando hablamos de inversión social, el centro izquierda defiende que la inversión se debe hacer primeramente y por encima de todo en aquellos derechos fundamentales como son la educación, muy importante, la salud. La salud no debe ser privatizado, ni la educación ni la salud, que deben ser derechos de las personas, que las personas deben tener acceso a la alimentación adecuada, que cuando las personas no tienen forma de alimentarse, el Estado pueda garantizarle la seguridad alimentaria y, como cuarto, la vivienda digna. Esos cuatro aspectos deben estar garantizados
por el Estado, por eso se llama centro izquierda. Esos 4 componentes, y lo vemos aquí en España, por ejemplo, la educación, gran parte de la educación es pública. Tenemos que las personas tienen acceso a la alimentación y a las ayudas sociales cuando tienen dificultades. Vemos que hay construcciones del Estado que son viviendas oficiales, ¿sí?, para protección, que son las BOP, donde las personas que tienen dificultades de vivienda pueden acceder a esos sitios mientras logran superarse y tener su propia vivienda. Tenemos el caso de la salud, que es gratuita para todo el mundo, con pequeñas contribuciones, pero que la salud está garantizada para la mayor parte de la población. Eso significa que en este modelo de centro izquierda se busca que haya lo que veremos más adelante como el estado de bienestar. El centro derecha defiende los valores patrióticos fundamentales, católicos y de la economía de libre mercado. Estos son, es decir, el amor a la patria, primero los nacionales, los que tengan la religión católica, y que la economía sea de libre competencia, es decir, que cada persona pueda crear sus empresas y comercializar con mínimo de impuestos. Esta es una característica de este modelo, donde la idea es que los impuestos sean bajos. Promueve el conservadurismo liberal, quiere decir que el respeto a los derechos individuales, el liberalismo y la democracia cristiana, liberalismo libre mercado. La democracia cristiana quiere decir que se respete los derechos fundamentales de las personas, entre otros aspectos. Promueve la formación de alianzas y coaliciones entre partidos de centro y de derecha en contraposición a la izquierda radical. Eso significa que en el centro derecha, si ellos obtienen el poder, entienden que ellos no pueden ni deben gobernar solos. Eso significa también que las minorías deben tener participación en el gobierno y ellos conciben que deben gobernar para todos. Eso sí, privilegiando la propiedad privada, la acumulación de riqueza por encima de la inversión social. Aquí no hay tantas ayudas sociales. Y defiende la propiedad privada por encima de la propiedad colectiva. Es decir, aquí la propiedad privada es fundamental. En la centroizquierda se defiende el progresismo como una posibilidad viable de desarrollo económico-social. Más adelante vamos a ver qué es el progresismo y cómo se diferencia del centro-izquierda. Promueve la economía mixta, es decir, que haya propiedad privada, pero que haya también propiedad colectiva. Es decir, que hayan cooperativas de trabajo asociado, ONGs, fundaciones. Son promovidas porque completan o complementan la capacidad del Estado para ayudar a la sociedad. Promueven la formación de alianzas y coaliciones entre partidos de centro-izquierda en contraposición a la derecha radical o a la extrema izquierda. Eso significa que en estos dos son muy parecidos. Miren, centro-derecha y centro-izquierda comparten la misma mentalidad de que ellos no pueden gobernar solos, que gobiernan es para todos y que a todos deben darle participación. Aquí encontramos otras diferencias. Propugna por elecciones libres, la acción parlamentaria y las reformas progresivas. Esta es la diferencia con este. Aquí se promueve el consenso social. Consenso es que se busca por todos los medios posibles que todos estemos de acuerdo. Aquí se busca es que la mayoría determine las decisiones finales. La mayoría. Aquí se busca el consenso. Se busca, no quiere decir que siempre se dé, pero se busca que haya consenso social. Aquí promueve la inversión social y la socialización de derechos fundamentales como la educación, la salud, la vivienda y la alimentación.
Mire que aquí es mucho más amplio, yo ya se los había comentado. Ahora vamos a ver el modelo progresista. Miren que el progresismo es una especie de centro-izquierda complementada. El progresismo es una especie de doctrina política y social que busca el desarrollo del estado de bienestar. Quiere decir que, como lo veíamos anteriormente, la educación, la salud, la vivienda y la alimentación estén garantizadas por el Estado. Después de que esto esté garantizado, ya las personas se puedan defender solitas. El caso de España, el caso de Francia, el caso de Alemania. Promueve la defensa y protección de los derechos civiles, igual que en el centro izquierda. Promueve la participación ciudadana y cierta redistribución de la riqueza a través de los impuestos. Por eso el progresismo busca que se pague impuesto el que más tiene, más pague. Es decir, que los impuestos no deben estar concentrados en la clase media, que es donde generalmente se concentra, sino que dependiendo de los ingresos y de la riqueza que tenga cada persona y de la renta, haya un impuesto proporcional. El que más tiene, más paga. Eso es progresismo. Por eso se llama impuestos progresivos. El progresismo reconoce y protege los derechos de diversos colectivos sociales. Aquí es donde tiene la gran diferencia con el centro izquierda. Que aunque aquí no atacan a estos grupos sociales, en el progresismo se reconocen, se protegen para evitar que atenten contra los derechos de estas minorías o de estos sectores sociales. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El progresismo se sitúa en la izquierda democrática y aboga por el progreso en materia sociocultural, económica y tecnológica. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, si usted mire que el gobierno actual, el gobierno español, está ubicado básicamente aquí, en el progresismo. El PSOE, que es socialista, es decir, que estaba montado aquí, ha migrado hacia acá, porque ellos están defendiendo estas minorías. Por eso podemos decir que el PSOE y Sumar están en esta línea, en este movimiento. En Colombia, Gustavo Petro está ubicado en este sector. Es decir, que el progresismo es una forma mucho más evolucionada de la centroizquierda, donde la propiedad privada es respetada, promovida, pero complementada con unos derechos que deben ser reconocidos, entendiendo que se gobierna es para todos y a todos hay que darles participación. Aquí también se promueve el consenso social. Muy bien, espero que esto les haya servido para que puedan tomar una decisión más en conciencia, y la recomendación es: ¿qué es lo que a ti te interesa? ¿Defender los intereses del que más tiene o defender tus intereses, los de tu familia? ¿Cuáles son tus intereses? No sé, puede ser que la educación, la vivienda, la salud y la alimentación estén garantizados, porque si tienes esos 4 componentes, tú te rebuscas los otros. Es decir, ya para viajar, para conocer, para recrearte, para prosperar intelectualmente, porque si te falta la vivienda, te falta la salud y te falta la alimentación, ¿cuándo tú vas a desarrollar tu potencial como ser humano, como persona? En el caso de la extrema derecha y de la extrema izquierda, ellos buscan que tú te sacrifiques por ellos, que tú no pienses, por eso no te dan educación. Y si te la dan para que aprendas a obedecer, a servir. Esa es la gran diferencia. En cualquiera de estos 2 modelos, centro-izquierda, centro-derecha o progresismo, esos 3 modelos, hay una holgura para que tú tengas la posibilidad de desarrollar tu potencial como ser humano, como persona, y que tu familia tenga posibilidades de desarrollo consciente, consecuente, con las aspiraciones normales de todo ser
humano, de la vida y de la libertad. En el progresismo hay algo fundamental que dentro de los derechos colectivos sociales es la protección del medio ambiente. Muy bien, suscríbase a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo para todos.